Buenos días, tengan todos los amigos y todos los hermanos en la fe que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en esta nueva transmisión dominical que el Centro Cristiano Torre Fuerte ofrece a todas las personas que en este periodo de pandemia pues estamos en casa. Ya no podemos decir que es una cuarentena, por lo menos aquí en Venezuela vamos por 150 días de esta parálisis, ¿no? A la que nos ha sometido esta situación pandémica. Han sido muchas las lecciones, han sido muchas las cosas que hemos aprendido, ¿no? Es importante cuidarse, es importante ser prudente, pero es importante aprovechar bien el tiempo. Entonces, en este domingo 16 de agosto, es un placer para mí nuevamente estar con ustedes y poder compartir la enseñanza de la palabra. Para este mes, en nuestro ministerio, la declaración profética a la que estamos hablando es a todo terreno. Y teniendo como base esa palabra, yo quiero compartir con todos ustedes un tema que hemos titulado así de sencillo: soy todo terreno. Y la expresión todoterreno, o lo que se asocia enseguida a nuestra mente, es que todoterreno se le conoce a los automóviles que surgieron como la necesidad durante el periodo de guerras para el siglo XX, ¿no? Y este tipo de automóviles fueron adaptados para el uso civil y aprovechados para realizar travesías, atravesar zonas difíciles, moverse en terrenos ásperos y resbaladizos, ¿no? Entonces, este sistema mecánico de los vehículos fue lo que se les conoce como vehículos todoterreno. Cuando aplicamos este adjetivo a una persona, nos referimos a un individuo que se adapta a cualquier tipo de circunstancia o situación. Es una persona que puede realizar múltiples funciones porque su travesía por la vida, todas las experiencias, ¿no?, que ha vivido y de las cuales ha aprendido, lo han convertido en una persona todoterreno, ¿no? Y así debemos ser. Estamos en una situación de transición y de cambio a nivel mundial. Ya no es solamente para los que vivimos aquí en Venezuela, ya no es una situación país, ya no es una situación política. La verdad es que esta pandemia del año 2020, conocida como el COVID-19, ha cambiado el estilo de vida y las formas de conducirse de la humanidad, ¿no? Entonces estamos frente a una situación que nos obligó a transicionar. ¿Y qué tipo de persona vamos a ser? No podemos entonces darnos el lujo de ser personas delicadas, personas que se resistan a un cambio o personas que se resistan a transicionar, porque sencillamente vas a padecer, vas a morir, te va a ir mal, te vas a estancar. Estamos llamados, tú y yo, a ser todoterreno. Y las virtudes integrales que caracterizan a una persona todoterreno básicamente son la resistencia y la perseverancia. O sea, el desarrollar la capacidad de resistir, no importa la situación, calor, frío, escasez, abundancia, no importa el obstáculo, no importa, no se le tiene miedo a ningún desafío. A eso se le conoce como resistencia. Una persona todoterreno resiste, aprende a ser resistente y también es perseverante, no desiste, no se cansa, no se puede dar el lujo, entiende que aunque quisiera, no se puede dar el lujo de desistir, está llamado a continuar, ¿no? Entonces, un seguidor de Jesús, una persona que cree en Dios, una persona que dice ser hijo de Dios, debe modelar estas dos virtudes, estas dos características. Recientemente leí en un blogspot esta frase que me encantó.
Dice, tanto la resistencia como la perseverancia se convierten en verdaderas armas letales en las manos de Dios. Y cuando hablamos de la resistencia y la perseverancia, o sea, ¿quiénes aplican esas virtudes? Los seres humanos, las personas, los individuos que decidimos ser perseverantes y que aprendemos a ser resistentes, a resistir. Cuando estamos en las manos de Dios, nos convertimos en las manos de Dios en armas letales. Y eso me fascinó, porque todo conflicto, toda persecución, todo obstáculo procura doblegar y vencer al individuo de manera que te tiende a desmoralizar, a devorarte, a avergonzarte, ¿no? Entonces, en el caso de los hijos de Dios, esto busca matarnos espiritualmente, ¿no? Pero cuando aprendemos a resistir, ¿no? El embate del contenedor, el embate de la circunstancia que viene para atacarnos, dice aquí que la opción más, la única opción que le queda a tu contendor es huir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si decimos ser todoterreno, ¿quién está llamado en esta contienda en donde estamos aplicando resistencia y perseverancia? ¿Quién debe doblegar y quién debe huir? Entonces, creo que tú y yo estamos llamados a mantenernos firmes porque somos una generación todoterreno. Fíjate, también yo leí, y ya aquí para darle paso a nuestra base de autoridad bíblica, leí en un blogspot lo siguiente: persistir o perseverar, resistir y triunfar son las expresiones de fe de todoterrenos como Pedro y como Juan y los demás apóstoles, obviamente, porque ellos están dispuestos a demostrar su fe por encima de la oposición. Y aquí quiero que te vayas conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 17 al 20. Me encanta ese pasaje. Allí nos cuenta la historia de lo que tuvo que enfrentar Pedro y Juan por hacer el bien. Ellos, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, nos relatan la historia del paralítico que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosnas. Y en una ocasión Pedro y Juan fueron al templo a orar y lo encuentran. El paralítico les dice o les pide limosna y ellos dicen: no tenemos riqueza, no tenemos bienes materiales que darte, no tengo la cura personal, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ocurrió el milagro de que el paralítico que había nacido con esa condición y por el que tenía unos 40 años aproximadamente siendo paralítico, se levantó, empezó a caminar, empezó a danzar y glorificaba a Dios. Y Pedro y Juan, por hacer el bien, por ser diferentes, por tener la valentía de seguir los pasos de Jesús y anunciar el mensaje que Jesús había establecido aquí en la tierra, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, fueron acusados por personas, dirigentes, autoridades que estaban llamados a hacer lo que ellos hicieron, pero que sencillamente se ocultaron tras la comodidad de sus puestos, de sus posiciones. No hicieron nunca nada por ese paralítico, pero como Pedro y Juan decidieron ser diferentes, por eso entonces fueron encarcelados y los pusieron presos. Y entonces viene toda una historia de contienda, ¿no? Con respecto a estas personas, de qué iban a hacer con Pedro, con Juan y con todos los seguidores del camino, como se les conocía en el libro de los Hechos, a los seguidores de Jesús, por ese mensaje, porque ellos estaban trastornando la ciudad, ellos estaban cambiando el modo de vivir, ellos sencillamente Jesús había partido la historia, no solo de Jerusalén, sino de toda la humanidad. Ya el mundo no era igual y por supuesto existían hombres como Pedro y como Juan, valientes, todoterreno, que se le midieron al desafío de decir: aquí estamos y vamos a defender lo que Jesús vino a establecer a esta tierra. Entonces me encanta
el verso 17 y 20 que dice: para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, me encanta esta expresión: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! O sea, todoterreno. Me vienes a intimidar, me vienes a sembrar, me vienes a amenazar, estás colocando mi vida en peligro de muerte. Me parece excelente, pero ¿sabes qué? Hemos decidido no callar. Hemos decidido aceptar, obedecer a lo que Dios nos encomendó. Y no eran cualquier persona, ¿sabes? Eran autoridades. Autoridades que, si las comparamos con las autoridades de nuestro tiempo, por ejemplo, el pasaje bíblico, versículos antes, dice o se refiere que eran gobernantes, ancianos líderes, maestros de la ley, sumos sacerdotes y toda una familia sacerdotal. Si trasladamos la función de esas autoridades con las autoridades de nuestro tiempo, quiénes eran los que estaban intimidando o amenazando la vida de Pedro, de Juan y de todos los seguidores de Jesús. Estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de todo el cuerpo de diputados que compone la Asamblea Nacional, las instituciones gubernamentales. Estamos hablando incluso de concilios y organizaciones religiosas. O sea, era todo un poder, tanto político como religioso, que estaba en contra de ellos. Y no sé si te ha pasado, pero yo sé que puede ser aterrorizante o da temor pensar de que todo este cuerpo de autoridad yo la tenga en mi contra. Pero fíjate, ellos habían arrestado y estaban juzgando a Pedro y a Juan por haber sanado a un paralítico. Sin embargo, yo me puse a estudiar, y ese paralítico, ¿qué representa en nuestro tiempo? O sea, el mundo, las circunstancias, las autoridades, vas a tener oposición por traerle sanidad a lo que está paralítico. Este paralítico representaba la salud, representaba la economía. En nuestras naciones, ¿qué está paralizado actualmente? Está paralizada la salud. Hace mucho tiempo, sobre todo nosotros los que vivimos aquí en Venezuela, nuestra economía sufre una parálisis severa. La familia, ¿cuántos años no tenemos familias enfermas, paralíticas? La educación. Este paralítico representaba incluso la política, es lo que quizás está más dañado a nivel mundial. Y Pedro y Juan se levantaron y dijeron, por haber dicho, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. O sea, trajeron sanidad a la salud, a la economía, a la educación. Y por hacer esto, por hacer el bien, se ganaron enemigos. Y eso me hace recordar una frase que el pastor Claudio Ojeda siempre nos dice: hacer el bien, ser todoterreno, te gana enemigos más que amigos. Y lo vivieron Pedro y Juan. Pedro y Juan lo vivieron. Entonces, hacer el bien, yo quiero que ustedes que me están acompañando ahora sigan conmigo, porque queremos hacer el bien, queremos ser usados por Dios para cumplir el propósito por el cual nos llamó. De seguro, alguna persona que me está escuchando que quizás no tiene una identidad 100% con una organización cristiana o con una vida relacionada a un desempeño religioso, pero tienes un llamado empresarial, tienes un llamado en otras áreas de la vida, ¿no? Y estás dispuesto y tienes en tu corazón deseo de hacer algo diferente, estás lleno o por dentro
de ideas, de visiones, de sueños, pero cuando has intentado hacer algo, o por lo menos diste un paso de transformación para bien, eso en lugar de traerte beneficios, te ganó fue oposición, te ganó fue enemigos, te ganó fue que todos o muchas cosas se vinieran en tu contra. Entonces es un golpe duro hacia el deseo de ser una persona todoterreno. Pero para ti y para mí, que hemos decidido ser personas todoterreno, yo quiero que en los próximos minutos me sigas en el siguiente mapa conceptual con el que quiero desarrollar este tema, ¿no? Y para ser todoterreno, te vas a encontrar, en primer lugar, la primera parte de este mapa mental, te vas a encontrar desafíos. Y dentro de los desafíos están aquellos que son comunes y los que son particulares. Cuando hablamos de desafíos comunes, nos estamos refiriendo a aquellos que todo ser humano vive, todos, digamos en líneas generales, todos pasamos, ¿verdad? Por lo menos nuestro desafío común como seguidor de Jesús, como alguien que quiere obedecer a Dios, como alguien que quiere cumplir los principios y los mandatos que están establecidos en el manual de vida, un desafío o el desafío común básico es, en primer lugar, aprender a seguir a Jesús, es decir, aprender a vivir una vida de consagración, ¿ok? De consagración, de que tienes que apartarte de lo que no agrada a Dios y seguir los pasos de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? Aprender a vivir de esa manera. El segundo desafío común es desarrollar disciplinas espirituales. Estamos hablando de la oración, estamos hablando del ayuno, estamos hablando de evangelizar, dar diezmos, ofrendas, porque si he decidido seguir a Jesús, si he decidido consagrarme, entonces yo debo desarrollar una vida de disciplina espiritual. Todos estamos llamados absolutamente a pasar, a triunfar sobre estos desafíos. La vida social y la vida familiar es otro desafío común, porque fíjate, son en estos escenarios en donde encuentras a la oposición o a los enemigos más comunes. Es triste decirlo, pero es así. En la familia, en los amigos cercanos. Es increíble cómo allí entonces podemos encontrar los enemigos más fuertes. Entonces son desafíos de ser una persona todoterreno, pero aprender a desarrollar una vida familiar y una vida social saludable. Es un desafío. Y obviamente por último, desafío más común, el desarrollo en el liderazgo. O sea, estás llamado a ser alguien, a hacer algo. Todo empieza cuando estudias la primaria, el bachillerato, terminar una carrera. ¿Para qué lo haces? Solamente para tener un título. No, lo hacemos porque estamos llamados entonces o tenemos la inclinación a cumplir o a desarrollar un liderazgo. Y está los desafíos particulares. Son aquellos que surgen por los obstáculos o las adversidades o los desafíos, ¿sí?, que vive todo el mundo, pero la forma particular como yo reacciono. Nótase que, voy a poner un ejemplo, estamos en la parte de lo que es la pandemia. No todos han reaccionado de una manera correcta. Algunos han aprendido a resistir y otros se han dejado sencillamente llevar, atemorizar por la pandemia. Entonces, a eso yo le llamo desafíos particulares y tiene que ver con la madurez. Cuando hablamos de desafíos particulares estamos refiriendo a cómo reacciono frente a los cambios. Eso es una experiencia particular, personal, mi yo, mi personalidad. Habla de las emociones, el temperamento, que puedo estar rodeado de muchas personas, pero no precisamente me parezco al resto de las personas o ellos se parecen a mí. Entonces, son desafíos. Una persona todoterreno se va a encontrar con desafíos y tiene que aprender a superarlos.
Porque hay un paralítico que necesita de un todoterreno que haga más que darle limosnas. Esto te va a ganar oposición, obviamente. Claro que te va a ganar oposición, pero también te convierte en una persona diferente. O de lo contrario, pregúntale a Pedro o a Juan. Eran líderes que cualquier persona quería seguir, porque aun cuando ganaron oposición, se atrevieron a hacer algo diferente. ¿Sabes? Todos esos gobernantes, todos esos ancianos, maestros de la ley, todos esos sacerdotes que estaban juzgando a Pedro y a Juan durante muchos años, habían visto al paralítico. ¿Y qué hicieron por él? No hicieron absolutamente nada. Pero estuvo Juan y estuvo Pedro, que decidieron aceptar el desafío y asumirlo de manera correcta. Entonces, lo primero que un todoterreno va a encontrarse son los desafíos. Cuando superamos o cuando aceptamos los desafíos, lo segundo en el mapa es el móvil de la oposición versus la reacción del todoterreno. El móvil de la oposición, que busca detenerte, busca controlarte, busca destruirte. Fíjate lo que dice el versículo 17: amenacémosle y les digamos, no pueden hablar en el nombre de Jesús, no pueden hacer eso. Pero entonces está la reacción del todoterreno, la reacción que tanto tú como yo debemos imitar. ¿Y cuál es esa reacción? Es aquella que activa la tracción de las 4 ruedas. El automóvil todoterreno, lo que marca la diferencia en él es esa tracción de esas 4 ruedas, ideal para toda situación difícil. Toda situación difícil. Entonces, en el caso del todoterreno que como individuo debemos convertirnos, es obedecer a Dios por encima de lo demás. Ustedes me quieren intimidar, ustedes me quieren amenazar, ustedes me quieren controlar. Pues yo decido, todoterreno decide obedecer a Dios antes que los demás. Nótese, en el versículo 20 les dice, no nos podemos callar. Entonces, lo segundo en nuestro mapa conceptual, ¿verdad? Está el móvil de la oposición versus la reacción del todoterreno. Lo tercero en nuestro mapa mental es importancia del todoterreno. ¿Por qué tengo que ser todoterreno? Sencillo. Porque estamos llamados a salir de la burbuja de que por obedecer a Dios y hacer obedecer a Dios y hacer que todas las personas nos aplaudan, nos elogien, nos adulen, ¿verdad? Es mi derecho y no me tiene por qué pasar cosas malas. Es una mentira. Es una farsa, no es cierto. La persona en el pasado que te haya dicho, ven a Cristo y tus males van a terminar y vas a vivir en una burbuja de amor y paz, te mintió, no tenía clara la palabra, nunca leyó lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versos 12 al 15. No vamos a tener conflicto, estamos llamados a nos van a pasar cosas malas a los hijos de Dios, a los que tenemos fe, a todas las personas, nos van a pasar cosas malas. Llegó la pandemia y la pandemia puede que toque el corazón tanto de las personas que ya lo ha hecho como a aquellos que tienen temor a Dios y que oran todos los días y que leen el Salmo 91. Te va a tocar, pero lo que va a marcar la diferencia es de qué estás hecho. O te desmoronas como el jabón en el agua, o demuestras frente a ese desafío que eres un todoterreno. Por eso la importancia de ser un todoterreno. Fíjate, hay personas, aquí tengo en mis notas, que hay personas que entienden que si son fieles a Dios, nunca tendrán escasez ni padecerán enfermedades y dolores. Pues te estamos invitando a aprender a ser fiel seguidor aún en el dolor, aún en el desierto, aún en la escasez, en la montaña y en el fuego. Te estamos invitando a que seas un todoterreno. Es importante
ser un todoterreno, porque para el todoterreno no hay piedra ni obstáculo que lo detenga. No se amilanan, o sea, no se detienen, no se achican. Para el todoterreno es una persona que avanza contra viento y marea. En el desierto, en la montaña, en el pantano, en la llanura, en el fuego, en el frío, en donde quiera que va, avanzan, siguen, persisten. Por eso las dos virtudes integrales, perseverancia y resistencia. Todo es importante que aprendas a ser todoterreno, porque estamos llamados a aguantar. O sea, no. Es importante ser todoterreno, porque fue Jesús el que dijo: vas a tener aflicciones en el mundo, te van a suceder cosas malas y fuertes, y vas a sufrir, vas a llorar, pero tienes que aprender a vivir confiado. Yo vencí, y como yo vencí al mundo, si me tienes a mí, va a ser más fácil que avances y llegues a la meta. Entonces, el Señor Jesús nunca nos dijo que no nos iban a pasar cosas difíciles ni cosas malas, pero hay que aprender a transicionar, hay que aprender a vivir en esos cambios, hay que aprender a ser todoterreno. Ya no estamos en la época en donde todo lo tengo, todo lo pago. Por lo menos ahora que está muy de moda lo del delivery, me lo traje aquí en casa y yo me quedo aquí, no pasa nada. Chévere, disfrutar del delivery y del que todo te llegue, pero va a llegar un momento donde te va a tocar salir de tu casa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a tener miedo a la casa porque estás acostumbrado a andar en tu propio carro y nunca aprendiste a agarrar un autobús, porque no estás acostumbrado a agarrar una bicicleta, a caminar, porque no estás acostumbrado a cargar un tobo de agua, porque siempre el agua te llegó a la mano. O sea, no. Hay que aprender a ser todoterreno. ¿Por qué? Porque estamos llamados a levantar un paralítico, ¿ok?, que tiene 40 años a los pies del templo, esperando a un todoterreno que se atreva a marcar la diferencia. Lo cuarto y último, para terminar con nuestro mapa conceptual de la persona que dice ser todoterreno, es la aplicación. Y la aplicación viene, yo te la quiero mostrar a través de las siguientes preguntas, ¿sí? De las siguientes preguntas. ¿Qué estás experimentando como discípulo? Viene siendo también la conclusión de nuestra enseñanza en la mañana de hoy. ¿Qué estás experimentando como hijo de Dios? ¿Qué tipo de terreno estás cruzando? Y en el terreno en el que estás, ¿eres un vehículo todoterreno o te vas a quedar estancado allí en ese terreno o en ese pantano, en ese camino pedregoso? ¿Cómo están tus niveles de resistencia, perseverancia, fidelidad? ¿Te estás dejando llevar por el miedo, el terror y el espanto con el que los medios de comunicación y todos los sistemas de gobierno nos quieren meter o tener resguardados en las casas, escondiéndonos la verdad de lo que está pasando, cuando la verdad es que, por lo menos en el tema de la pandemia, yo debo de asimilar de que el virus va a tocar el 100% de toda la humanidad hasta tanto no se consiga una vacuna. O sea, hay que aprender a vivir con el COVID-19. Y lo que tengo que hacer es entonces preparar mi sistema inmunológico para que cuando me toque, si me toca, mi sistema inmunológico esté totalmente fortalecido, sea un todoterreno como para aguantar el golpe y las defensas internas de mi sistema inmunológico no permitan que el virus avance libremente en mi cuerpo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo están los niveles de resistencia? A nivel espiritual sucede lo mismo.
¿Cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida de relación con Dios, nuestra comunicación y comunión con Dios? Queremos la burbuja de la protección de Dios, pero cuando se nos llama a enfrentar el desafío, cuando se nos invita a reaccionar frente a la oposición, entonces se me olvida que era importante ser un todoterreno y entonces ni idea tengo en qué nivel de resistencia tengo. Pues todo me desborona, todo me tumba para el suelo, no es correcto. ¿Entiendes eso de ser fiel hasta la muerte? ¿Entiendes eso de ser fiel en tus convicciones con Dios hasta la muerte? Al igual que Pedro y que Juan, ¿estás dispuesto a pasar 24 horas en una cárcel por defender tu convicción de Dios? Porque ellos no los pudieron tocar, los tuvieron que soltar, pero pasaron una noche presos. Léete completo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces, ¿entendemos de verdad eso de ser fiel a Dios hasta la muerte? ¿Qué te ha costado ser? O sea, ¿qué te ha costado ser para convertirte en un discípulo todoterreno delante de Jesús? Y por último, ¿eres un creyente o eres un discípulo todoterreno? Mira, hay gente que cree en el Señor. Mucha gente, tú le preguntas al 100% de la humanidad y todos creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es ser un discípulo y un discípulo todoterreno. Entonces, yo espero que tanto tú como yo, siempre frente a cualquier desafío, podamos decir, soy un todoterreno. Permíteme orar y bendecir tu vida. Padre, en esta preciosa mañana te doy gracias por cada oyente, Dios, que ha tomado su tiempo para regalarnos un espacio y poder llegar hasta sus hogares y bendecir sus vidas con esta preciosa enseñanza que tú nos regalas hoy. Yo te pido, mi Dios, que en el análisis de la aplicación personal que estas preguntas nos llevan a meditar, Dios, podamos estar más cerca de convertirnos en esos hijos discípulos todoterreno que tú estás esperando que seamos, Dios, porque hay un paralítico llamado salud, llamado familia, llamada economía, llamada política, llamada nación, que necesita de Pedros y de Juan que se levanten valientemente a defender el mensaje de salvación, pero también, Dios, traer sanidad para todas las personas que los necesitan. Gracias, Señor, por todas las personas que nos escuchan, que la bendición, la protección y el resguardo de tu presencia los cobije, Dios, los guarde, los blinde y los proteja. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No olvides seguir en nuestras redes sociales, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana vamos a estar o a procurar compartir contigo siempre una palabra a través de estas transmisiones. Entonces sigue, comparte este video y bueno, que la bendición de Dios sea sobre tu vida y sobre tu casa. Bendiciones.